Buenas tardes a todos. Ha sido un gran campamento la verdad ha sido maravilloso. Hemos ya con el resumen que nos dio René de cada una de estas pláticas, pues simplemente podemos ver lo grandioso que ha sido de conocer nuestra condición antes, de conocer a Cristo, de escuchar cómo fue esa liberación del mercado de esclavos, en donde pues, no teníamos la menor posibilidad, ya lo habíamos escuchado, nos lo decía también ahora René, la menor posibilidad de ser comprados, porque cuando tú vas al mercado, pues la verdad es que quieres comprar lo mejor, empezando desde los jitomates, ¿verdad? Y si vas al mercado de coches, pues quieres comprar el mejor también, y si vas a cualquier lado, pues quieres comprar lo mejor. Pero ahí, pues nosotros no fuimos comprados por tener esa condición, sino por el amor de Cristo. Y no fuimos comprados para tener un uso, sino para darnos el acta de libertad. Y también escuchamos como lo que nos comentaba Tony, esta lucha interior, esta guerra que tenemos encarnizada diariamente con esa persona indeseable, que Tony decía que bueno, qué bueno que ya no lo voy a volver a ver jamás, pero pues no, resulta que vive conmigo porque soy yo mismo. Y también oímos qué quiere decir andar en el Espíritu, con los muy ilustrativos ejemplos que nos daba Enrique. Y ahora lo que vamos a ver es qué representa en tu vida caminar en el Espíritu. Es decir, ¿cuál es el beneficio de caminar en el Espíritu? Desde luego que pues, es obedecer a Dios, desde luego que es cumplir lo que Él quiere, pero ¿cómo hay algo más tangible que podamos tener como beneficio y que podamos nosotros identificar como algo concreto de cuál es el objetivo de andar en el Espíritu? Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 8, en donde Dios nos dice qué es lo que quiere para nosotros y por qué quiere que andemos en el Espíritu. En Romanos capítulo 8, el versículo 37, que muchos de ustedes seguramente ya lo han memorizado, Dios nos dice el por qué quiere que andemos en el Espíritu. Este versículo dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y vencedor, gracias, perdón. ¿Sí me ven? Siento que ahora estoy aquí escondido atrás del micrófono, ¿no? Vencedor quiere decir una persona que resulta ganadora en una competencia o en una lucha. Y esta victoria, este triunfo, pues resulta muy contrastante con el estado en que estábamos antes de conocer a Cristo. Antes de que Cristo nos rescatara de ese mercado de esclavos que estábamos platicando, de esclavitud, de sometimiento total, ahora pasamos a una libertad y a una victoria total, como dice este versículo, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces lo que quiero compartir con ustedes en este estudio es ver por qué dice este versículo que somos vencedores y en segundo lugar, sobre qué vamos a triunfar cuando andamos en el Espíritu. Así que como punto número 1, ¿por qué dice Dios que somos vencedores? Vamos a ver varios incisos. El primero de ellos es, ya lo hemos comentado, ya lo dijo Tony, porque si hay un vencedor, pues quiere decir que existe una lucha. En el mejor de los casos, existe una competencia
que en muchas ocasiones se convierte en una lucha. Ustedes vieron el fútbol, bueno, espero que no lo hayan visto, o al menos completamente, pero una competencia deportiva termina pues en una lucha encarnizada donde hay patadas, donde hay cachetadas, donde hay trompadas, hay de todo. Entonces, si hay un vencedor, quiere decir que existe una guerra, una batalla. Y esa batalla que decía Tony, pues nos es conocida y nos es clara a todos nosotros. Tenemos una lucha interna que libramos diariamente. Y Dios reconoce que existe esa lucha y nos dice, pues, cómo enfrentarlas, cómo enfrentar todas esas batallas. Vamos a ver Efesios 6, versículos 12 y 13. Que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esta lucha que tenemos no es, ahora que ves las Olimpiadas, pues no es una lucha. Ahorita que venía yo para acá, había lucha, pues no sé si era judo o lucha grecorromana o algo, pero bueno, tú ves ahí que las personas que estaban luchando más o menos son, pues, del mismo vuelo, ¿no? Tú sabes, bueno, con quién te metes que sea de tu tamaño, pero ni siquiera es una lucha entre un peso completo y un peso, pues no sé cuáles son los boxeadores más ligeros, si el peso pluma o peso mosca, pero hay una gran diferencia. Ni siquiera eso, en donde el peleador, el boxeador más ligero, pues no tendría ninguna oportunidad de pelear con el boxeador de peso completo. Ni siquiera es eso. Es una lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. O sea, es una lucha muy, muy difícil. Y aún así Dios dice que nosotros tenemos la victoria y que estamos en esa lucha. Primera de Timoteo 6, versículo 12, nos habla pues de que vamos a tener esa pelea también por otras cuestiones, por cuestiones de la fe. Y dice este versículo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces dice, vamos a tener batallas, vamos a pelear las batallas de la fe, y para eso necesitamos equiparnos con toda la armadura de Dios. Después vemos que somos vencedores porque la victoria es inherente al carácter de Dios, es inherente a sus atributos, inherente a su personalidad. ¿Quién pudiera imaginar un Dios que de repente pierde y de repente gana? Pues nadie podría imaginarlo, y además, si fuera de esa manera, no sería Dios. Pero nosotros tenemos un Dios que es inherente, que la victoria es inherente a Él mismo. Vamos a ver Salmos 144, versículo 10. Y me voy a ir adelantando a leerlos porque tenemos muchos versículos. Es más, creo que se va a cancelar la cena de disfraces porque no vamos a alcanzar a ver todo. Salmos 144, versículo 10, dice: tú, el que da la victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Entonces Dios es el que siempre da la victoria. Y vemos otro versículo, Proverbios 21, 31, que dice también más o menos lo mismo. Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Él la tiene, nadie puede dar algo que no tiene. Entonces Él tiene la victoria y Él la da. Y además dice
este versículo, pues que somos más que vencedores. De alguna manera, si Dios nos dijera que somos vencedores, pues nos queda claro, ¿verdad? Pues vencer es, oye, pues yo tengo una puntuación más alta que el competidor, o ya le gané la batalla, o sería suficiente. Pero de alguna manera, Dios nos dice que somos más que vencedores. ¿Qué razón tendría Dios de decirnos que somos más que vencedores? Pues realmente dice que somos más que vencedores porque las tres personas de la deidad están de nuestro lado. Bastaría con que dijera, oye, yo estoy de tu lado, y con eso tienes la victoria. Pero Él quiere asegurarnos que tenemos una victoria rotunda, una victoria indiscutible, apabullante. Y en primer lugar, pues lo vemos aquí mismo en este pasaje en Romanos, el Espíritu Santo, que es una de las personas de la deidad, de la Trinidad, dice Romanos 8:26 que está de nuestro lado. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Él está intercediendo. No solamente es este término interceder, está abogando por nosotros, sino verdaderamente está tomando acción, está interviniendo por nosotros. El versículo 31 nos habla que Dios está por nosotros. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces también Dios está de nuestro lado. Y en tercer lugar, el Hijo, Jesús, también está de nuestro lado. En Romanos 8:34 podemos leer, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y volvemos otra vez a este verbo interceder, que no es nada más de que yo voy a platicar, voy a abogar, voy a hablar bien de ti. No, voy a tomar acción, voy a meterme en tus asuntos, voy a interceder, voy a intervenir en tus cosas para que tengas la victoria, para asegurarte que tienes la victoria. Así que, pues aunque sería suficiente, ¿no?, que Dios nos dijera que somos vencedores, Él quiere decirnos, tienes una super victoria. Más que vencedor, quiere decir es un super vencedor, un super triunfador, ¿no? Imagínate en el fútbol de hoy, imagínate que pues a lo mejor todos nosotros hemos en alguna ocasión competido y llegas como que con ciertos nervios, ¿no?, a las competencias y cierto temor, y qué pasará. Y yo en el ratito que vi el fútbol, pues todos los comentaristas, ay, ojalá que sí, que ganara México y que no pierdan y que se sobrepongan y que esto, y hay una incertidumbre en qué va a pasar con el resultado. Pero Dios nos quiere asegurar que el resultado, el resultado final de nuestra vida va a ser ganador. Pero no va a ser, ahora sí que como dicen, por la diferencia mínima del 2-1, sino nuestro marcador final va a ser una super victoria. Yo no sé, 100-0 te sonaría como una victoria apabullante. Pues luego hablamos aquí de que, oye, qué goliza, ¿cuántos fueron? 4. Ay, 4 goles, ¿no? No es tanto. Pues imagínate 100-0, eso sí sería como una super victoria, un super triunfo, ¿no? Y así sería, así es lo que quiere decirnos Dios. Tú ya tienes el partido ganado, no tienes que tener nervios, no vas por el oro, no vas por el bronce, tú ya lo tienes ganado, ya como dice Tony, pues es cuestión de tiempo, hay que jugarlo, pero ya lo tienes ganado, ¿no?
Así que esa es la razón por la cual nos dice Dios que somos más que vencedores. Después también nos dice Dios que somos vencedores porque lo somos por y en el amor de Dios hacia nosotros. Me acuerdo que en la plática, en varias, pero especialmente la de Daniel, dijo que tan solo por amor, Cristo pagó el precio por nosotros para sacarnos del mercado de esclavos y darnos libertad. Solo por amor. Y ese amor lo dejó plasmado en actos, en ir al mercado de esclavos, en comprarnos, y solo por amor lo hizo. Aquí lo vemos en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Todo lo que Él hace es por amor. Nos ha comprado, nos ha sacado de ese mercado por amor. Y por amor, pues fíjate, nos ha dado también la libertad. Vamos a ver Colosenses 2, 13 y 14. Creo que ese no está ahí, ¿verdad? Pero fue un agregado de última hora. Colosenses 2, 13 y 14. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Así que somos vencedores porque hemos vencido, nos ha dado la victoria sobre la esclavitud. Hemos sido libres, hemos obtenido el acta de libertad, así como el acta que decía de Tony, pues aquí también es un acta de los decretos que había contra nosotros. Había un juicio perdido. Para aquellos que son abogados, los que no lo son, no importa, nadie es perfecto. Pero es muy claro que los abogados pierden y ganan juicios. Bueno, pues en este caso todos los juicios están ganados. Y el juicio más importante, que es el juicio sobre tu vida, pues ya está ganado. Porque el acta, la sentencia en contra, que había en tu contra, ya está clavada en la cruz. Así que eso es una victoria. Y bueno, como dice este versículo, que el lema del campamento, ¿no? Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces somos vencedores porque también el versículo, hay un versículo que ya lo leímos, aquí el de Romanos 8:37, pues eso dice que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya leímos este versículo. Entonces, si Él nos amó, pues también Él se va a asegurar que seamos vencedores para que no nos perdamos de su amor. Él ya obtuvo la victoria total, y esa victoria total es la que nos está ahora dando. Vamos a ver, no tenemos ahí Apocalipsis. No, Apocalipsis 5:5. Que dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él ha vencido, y habla de una victoria y un triunfo total para poder entrar a la presencia de Dios y abrir el gran libro y los sellos de ese libro. Y fíjate, esta victoria
que Dios nos da, nos las da hoy mismo. No es una victoria que para la cual nosotros tengamos que orar, oye, mira, pues yo acabo de recibir a Cristo, o apenas llevo 40 años o 50 años en Cristo, y pues a ver si cuando cumpla 100 años en Cristo ya tengo la victoria. No, la victoria es el día de hoy. Este versículo de Romanos 8:37, que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Este versículo, este verbo somos, está escrito en presente. Y además está escrito no solamente en que somos, te tomo la foto y ya, sino ese somos es un verbo continuo, ¿no? O sea, como si fuera película, ¿no? Y entonces cada escena, cada segundo, cada minuto de tu vida se actualiza el verbo somos, o sea, somos hoy y somos mientras estamos vivos en esta tierra, somos vencedores, somos victoriosos. Así que no tenemos que esperar nada especial, ya tenemos la victoria el día de hoy. Ahora, el siguiente punto que quería yo compartir con ustedes es sobre qué somos victoriosos, sobre qué tenemos la victoria. Y bueno, podríamos decir de una manera simple, y con eso hasta acabar el estudio, pues tenemos la victoria sobre el pecado, sobre ese vivo deseo del que comentó Eddie en la primera plática, ese vivo deseo, algo que me corroe la carne y me obliga a hacer cosas que ni siquiera me hacen bien. Entonces podemos decir, oye, pues tenemos la victoria total sobre el pecado. Y además así nos lo dice la Biblia. Aquí en una hoja antes, en Romanos 6, versículo 14, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, el pecado ya no es nuestro Señor. El pecado ya no es el amo malvado del que nos habló Eddie, del que nos habló cómo fuimos liberados, de Daniel. Ya no es ese amo. Ya no vamos a estar sujetos y sometidos a él, sino ya estamos totalmente, tenemos libertad. Tenemos la victoria total sobre esa esclavitud en la que vivíamos, en la que nos platicó Eddie, sobre los impulsos que nos estaban llevando a la destrucción. Yo le leo a mi mamá cada vez que puedo lo que dicen las cajetillas de cigarros. No sé si alguien las ha visto últimamente, tan buenísimas. Traen ahí signos de muerte, traen esto causa cáncer, esto te da no sé qué, esto te da. Entonces yo ya no me tengo que inventar nada, simplemente decirle, mira, aquí dice, yo no te estoy inventando, ve, ya lo leíste, y claro, se voltea y no me quiere hacer caso, ¿verdad? Pero es ese vivo deseo de hacer cosas para un amo que lo que está buscando es que yo me destruya. Y me gustó mucho lo que comentaba, creo que fue Eddie, ¿no? Un amo que te obliga a agarrar la pala y acabar tu propia tumba. Sí, ¿verdad? Tú fuiste. Y así es. Entonces nosotros ya tenemos la victoria sobre ese pecado que nos estaba llevando a la destrucción. Pero sobre esto, pues quería también mencionar 3 áreas específicas, bueno, no 3, algunas, son 4 áreas realmente específicas en donde se manifiesta el pecado y sobre las cuales tenemos victoria. En primer lugar, la victoria la tenemos sobre el mundo. Ese sistema tan atractivo que nos hace luego
tambalear, nos hace dudar, nos hace a veces pensar que no vamos a poder con tanta presión del mundo. Pero no es así. Tenemos plena victoria sobre el mundo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ya lo venció. Vamos a ver 1 de Juan 5, 4 y 5. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fíjate nada más, ¿no? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quién aquí ha recibido a Cristo? Bueno, todos los que levantaron la mano han sido lo que dice aquí, nacido de Dios. Entonces lo que dice es, todos ustedes han vencido al mundo. Este versículo lo podemos leer: porque Fernando es nacido de Dios y vence al mundo. Porque Tony es nacido de Dios y vence al mundo. Porque Mari Carmen es nacida de Dios y vence al mundo. Todos los que han sido nacidos de Dios tienen esa victoria, han vencido al mundo. No dice que lo van a vencer, sino que ya está vencido, es actual. No es una cosa que va a suceder en el futuro, ¿no? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué? Porque el mundo no tiene fe. Decía Enrique, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo increíble para el mundo. Oye, yo necesito ver para creer. Yo necesito que me lo compruebes. Por más que vean tu vida, muchas veces te piden: oye, dime algo más, explícame algo más, porque yo no creo. El mundo no tiene esa fe. Y eso es lo que vence al mundo. Porque la fe es el único salvoconducto para poder vencer el mundo. Y el mundo nos quiere intimidar de muchas maneras. Vamos a regresar al pasaje que estamos viendo en Romanos, capítulo 8, el versículo 35, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué son todas estas cosas? Pues son muchas veces una serie de arreglos del mundo para intimidarnos. Y a veces, como lo vemos aquí, de manera disimulada, con los asuntos cotidianos de la vida, ¿no? Con tribulaciones sencillas, tribulaciones de todos los días, angustias. Oye, pues no ha llegado mi hijo, ya son las 6 de la mañana y no ha llegado, o peligros, o qué me voy a poner mañana, qué va a pasar si no tengo trabajo, no voy a tener con qué comer. Son todas estas cosas con las que en la vida diaria nos distraemos de Cristo. El mundo está encargado de llenarnos de actividades. No sé si alguien aquí se levante temprano. No, ¿verdad? Sí. ¿Alguien se acuesta, después de levantarse temprano, se acuesta tarde? No, ¿verdad? Y no llega el día y dicen: híjole, me faltó hacer esto, me faltó hacer el otro. Quisiera que el día tuviera más horas. ¿Quién ha dicho eso alguna vez? Pues sí, todo mundo ha dicho eso. Y no, pues Dios lo diseñó de una manera perfecta. No es el número de horas, porque pues resulta que todos tenemos las mismas horas en el día. No es el número de horas, sino es el montón de actividades que nosotros aceptamos en nuestra vida
y que el mundo se encarga de ponernos enfrente para que no tengamos tiempo de voltear a Dios. ¿Quién ha llegado las 11 de la noche, 11:30, y dice, híjole, no he leído la Biblia, me voy a poner a leerla porque tengo la meta de leer todos los días? Y si me espero media hora, ya pasaron las 24 horas. ¿Alguien lo ha hecho? Sí. ¿Alguien ha leído la Biblia a las 12:15 de la noche? También, ¿cómo es eso? Dejamos siempre al final a Dios. Y además nos justificamos, decimos, bueno, ok, son 2:15, pero para mí no ha terminado el día. Así que para mí cuenta como que hoy yo he leído todos los días, ¿no? Pero Dios nos ha dado victoria para voltear al mundo y decirle no a las actividades, así como el anuncio de di no a las drogas, pues di no a tantas actividades. Y tenemos la victoria sobre ese sistema cruel que nos pretende inundar para evitar que nos llenemos de Dios. Y cuando el mundo se da cuenta que empezamos a llenarnos de Dios, quiere que nos llenemos de otra cosa. Como decía Tony, que cuando él recibió a Cristo, alguien inclusive le sugirió que leyera a Buda, ¿no? Pues oye, pues lee otra cosa también. Bueno, pues número uno, ¿a qué horas? A mí me preguntan, oye, ¿no has visto esta película? ¿No has visto el otro? ¿No has leído esto? Y yo nada más digo, ¿a qué hora? ¿A qué hora? Porque pues hay que decirle que no a todas esas actividades del mundo. Y Dios nos da la victoria sobre todo eso. Aquí ahí les va una frase de filosofía profunda. En un lugar que está lleno, ya no cabe nada. Sí, ¿a poco no es como filosofía así elevada? Si yo estoy lleno de Dios, pues ¿qué lugar le dejo al mundo? En un lugar que está lleno, ya no cabe nada, ¿eh? Es casi bíblico, ¿no? Podría ser un versículo también ese. Así que llénate de Cristo para que no quepa el mundo. Tenemos victoria sobre todo esto que menciona el versículo 35, tribulación, aflicciones, preocupaciones, cosas que aún no suceden, que el mundo prepara para distraernos. Y a veces nos hace tambalear. Por ejemplo, persecuciones, las persecuciones nos hacen dudar en muchas ocasiones. Recientemente me convocaron a una reunión de cosas de trabajo y la persona que me convocó me dijo, oye, lo que sí me dijeron, que cuando vayas a esa junta no lleves tu Biblia. Oh, híjole. Y te vienen pensamientos rápidamente así, ¿no? Híjole, si no voy a esa junta, pues me van a descalificar, no me van a contratar, no voy a poder exponer, no voy a poder nada. Digo, bueno, yo traigo mi Biblia aquí, traigo una versión electrónica aquí de la Biblia, pues la puedo poner ahí encima, ¿no? O en el iPad, pues dejo ahí, y yo ahí tengo mi Biblia. Pero pues no, esos temores, esas persecuciones, esas presiones, pues simplemente son ataques infructuosos, porque Cristo ya nos dio la victoria. Entonces yo voy y es más, me bajo del coche y como estaba lloviendo, pues metí mi Biblia en el portafolio para que no se mojara, pero al llegar a la recepción, pues la saqué. Y dije, no se me vaya a olvidar, porque si se me olvida es una derrota. Y no, Cristo nos da la victoria sobre todas las cosas, ¿no? Y así me ha pasado en varias ocasiones. Tenemos victoria sobre las amenazas de hambre. Los cristianos de la época de Romanos, pues sí conocían lo que era el hambre. Hoy también hay muchos lugares, muchas regiones que conocen el hambre, pero para nosotros a veces es un poquito más lejano, se limita a lo mejor a amenazas de quedarme sin trabajo y entonces, ¿qué voy a comer? Y bueno, yo me acuerdo
yo me acuerdo que muy joven en mi vida cristiana me quedé sin trabajo. Y entonces estaba en esa transición de buscar qué hacer y demás y todo. Y por razones X, había yo guardado cierta cantidad para ir cubriendo los gastos semanales, hasta que en una de esas, pues junté a la familia y me empezó a entrar, empezaron a entrar mucho los nervios de que, híjole, pues ya no hay, ya nada más hay para una semana. Y les dije, pues ¿saben qué? Ya nada más tenemos para una semana. Habíamos leído la historia de Hudson Taylor, el secreto espiritual de Hudson Taylor, un misionero que fue a China y que él había decidido nunca pedir dinero a nadie y esperar a que Dios le proveyera todo lo necesario. Entonces él había ido a China y estaba a cargo de un albergue que no podía mantener, y vino el cocinero un día y le dijo: señor Taylor, pues le tengo la noticia de que ya nada más tenemos un saco de arroz para todo este hospital que tenemos. Y la respuesta de Hudson Taylor fue: oye, pues qué bueno, eso quiere decir que Dios ya nos va a mandar algo más, porque no nos va a dejar sin nada. Entonces, cuando yo le compartí esto a mi familia, que eran en ese tiempo mi esposa y 2 hijos, ellos fueron los que me dijeron: pues qué bueno, papá, quiere decir que Dios que ya te va a dar algo, Dios, porque pues no nos va a dejar sin nada. Entonces nos da victoria sobre esas amenazas que a veces para nosotros son pues muy fuertes, ¿no? O amenazas a veces sí se cumplen algunas amenazas, y a veces vemos que hasta la muerte puede el mundo estar tramando para poder frenar a los cristianos o para poder vencer a los cristianos. Y llega a quitar la vida de algunas personas, como sucedió con Jesús, como sucedió con Jacobo, el hermano de Juan, y lo leemos en Hechos 12, versículo 2. Hechos 12, versículo 2 dice: y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. O sea que a veces, pues sí hay ocasiones en donde el mundo se la cobra duro, pero no quiere decir que gane ni la batalla y mucho menos la guerra. Había una persona, un pastor de una iglesia bautista en Romania, de nombre Ton, ¿no? Joseph Ton, y estuvo ahí hasta 1981, en que fue exiliado. Esta persona había salido a estudiar de Romania, había ido a Oxford, y en Oxford conoció de Jesús, y después de conocer de Jesús dijo: yo tengo que regresar a mi país para predicar esto que acabo de aprender. Pero sabiendo de las pocas oportunidades que había en ese tiempo en Romania por ser un régimen totalitario, pues él decía: no sé cómo voy a predicar, voy a tener que predicar ahí medio a escondidas, el gobierno no me va a dar chance, si me agarran pues me van a meter a la cárcel. Entonces estuvo ahí orando con muchas personas, y sí, efectivamente regresó a Romania. Efectivamente sufrió muchas persecuciones, muchas agresiones, arrestos, hasta que un día un oficial del gobierno de Romania lo amenazó de muerte. Y le dijo: tú no sabes, ¿verdad?, que yo te puedo matar. Y bueno, él conocía muy bien las historias de la Biblia, en donde él recordaba que Pilato también le había dicho a Jesús: yo tengo poder para matarte. El oficial, y él le contestó: señor oficial, su mejor arma es matar y mi mejor arma es morir. Si usted me mata, las personas que oigan mis sermones sabrán que lo que digo es verdad, que lo habría yo sellado con mi sangre. Así que máteme. Eso
me daría la victoria. Y bueno, finalmente no lo mataron, pero después de eso dice que él se quedó sorprendido de que durante años estuvo así como a escondidas predicando hasta ese evento. Y a partir de ese evento en donde él se dio cuenta que en realidad él había perdido la vida por Cristo, es cuando empezó a predicar con mayor fuerza, ¿no? Como dice Mateo 10:39, que no sé si está apuntado ahí, pero si no yo se los leo muy rápido. Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces él finalmente al decirle al oficial, máteme, él dio su vida y a partir de ahí la encontró, porque la verdad lo que él quería hacer de todo corazón era predicar con fuerza en su país. Así que bueno, pues esta es la victoria sobre el mundo. ¿Sobre qué otra cosa nos da victoria Dios? Bueno, nos da victoria sobre el yo, del cual pues algunos saben algo. ¿Alguien sabe algo sobre yo? No sobre Rogelio, sobre yo. No. Todos lo conocemos, pero dice la Biblia que también tenemos victoria sobre nuestro yo, sobre ese poder destructivo, ¿no? No, espérame, ya me estoy acá, sí. Del que nos hablaron y que hemos platicado durante este campamento. Hoy en día hemos alimentado ese yo, desarrollando una filosofía humanista, una filosofía egoísta, una filosofía basada en el hombre, en la que a veces de forma descarada, pero a veces de forma muy sutil, muy disimulada, pensamos que el universo gira alrededor mío. Ya no digas que gira alrededor mío mi familia, ni la ciudad, el universo entero. Pero ahora, pues tenemos victoria sobre todo eso. Ahora podemos decir, oye, yo tengo victoria sobre mis propias opiniones. Lo hemos escuchado, lo escuchamos de Enrique, de que oye, no voy a hacer lo que yo quiero, sino voy a hacer lo que Dios quiere. Y eso es victoria sobre mis propias opiniones, sobre mis propios sentimientos, sobre ese vivo deseo de discutir hasta de lo que no sé. No sé si les ha pasado, pero pues sí, seguramente se han topado con personas que discuten de todo y que simplemente están viendo, oye, ¿de qué decían? ¿Qué? ¿De qué? Y te sacan una tesis doctoral de todo, sin saber, pero como lo dicen con mucha seguridad, hasta parece que es cierto. Tengo ahora la victoria sobre mi estado de depresión, porque me deprimo si no se hace lo que yo digo. Tengo victoria sobre mi sentimiento de sentirme ofendido, sobre lo que los demás piensan sobre mí. Tengo victoria sobre el orgullo que nos lleva a todos los demás pecados, porque invariablemente el orgullo nos lleva a ocupar el lugar de Dios. Por ejemplo, la impaciencia, algo que comentaba creo que Enrique también, la impaciencia. La impaciencia nos lleva a ocupar el lugar de Dios como cualquier otro pecado. Vamos a ver Primera de Samuel 13, del 8 al 13. Y dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí
Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Entonces vemos aquí versículos claves. O sea, le parecía a Saúl que 7 días era mucho. Y además, como no dijo Samuel a qué hora de los 7 días, y a lo mejor Saúl se levantó temprano a las 6 de la mañana y a las 6:10 dijo: oye, pues no ha llegado Samuel, se me hace que ya no vino. Y además, si viene, pues ¿qué le pasa? ¿Por qué no está aquí? El día empezó hace 15 minutos, entonces ¿por qué no está aquí Samuel, ¿no? Entonces se impacientó. Y luego vemos cómo también aquí, pues él se quiere autojustificar. Él dice: no, ¿sabes qué, Samuel? Empecé a hacer esto porque yo necesitaba implorar el favor de Dios. Pues yo, ¿cómo iba a estar aquí sin pedirle a Dios que nos protegiera? Pero bueno, Dios nos da una victoria real sobre nuestro yo, sin necesidad de autojustificarnos, como lo dice este versículo, sin simulaciones, porque pues a veces confesamos nuestros pecados de dientes para afuera, porque en el fondo pensamos o que no teníamos la culpa o no teníamos ni por qué pedir perdón. Yo no sé de esto, porque yo siempre pido perdón genuinamente. Y tengo un testigo, aquí está mi esposa. Y mira, y siempre pido perdón, aunque ella tiene la culpa. Siempre. Pero en una ocasión sí pedí perdón de manera muy genuina. Y recientemente una persona que es uno de mis hijos, platicamos y yo me había dado cuenta que lo había lastimado de varias maneras, que le había dicho cosas que le habían lastimado, y hace mucho yo le había pedido perdón, bueno, realmente a los dos, pero no había habido la oportunidad de hacerlo de una manera específica, no había habido oportunidad de hacerlo de una manera concreta. Y aunque yo todavía tenía una piedrita, una cosita de decir: oye, pues yo ya le pedí perdón, pues ya con eso, yo sabía que algo faltaba para decir: sí, yo tuve la culpa, no fue tu culpa, fue mi culpa. A pesar de cómo hubieran sucedido las cosas y que yo podía tener justificación para estar ofendido, yo dije: no importa, así como un poquito lo que comentaba Enrique, no importa, yo te pido, Dios, que tú me cambies para que yo pida perdón de todo corazón. Y Dios me dio victoria sobre esas cosas, sin autojustificación. Entonces somos más que vencedores sobre nuestras preocupaciones, ¿no? Y ahora que ya sabemos de la victoria que Dios nos da, podemos inclusive pensar bien. Nos comentaba Eddie cómo nuestros pensamientos están afectados, nuestros sentimientos. Y ahora que nosotros tenemos a Cristo y andamos en el Espíritu, tenemos victoria sobre esos pensamientos, que es muy fácil tenerlos por la lucha interna que Tony nos platicaba, pero Dios nos da la victoria sobre
todos esos malos pensamientos, sobre esos pensamientos equivocados. Vamos a ver 1 Corintios 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo crees que sean nuestros pensamientos? Son pensamientos de bien, son pensamientos bien ordenados, son pensamientos claros. A veces venimos todavía a Cristo y seguimos por un tiempo teniendo pensamientos confusos, pero Dios los va aclarando y tenemos victoria sobre esos pensamientos equivocados. Y nos da la victoria sobre nuestra duda. Tenemos ahora victoria con base en la fe. La duda es lo que muchas veces, ¿cómo mata? O sea, nadie tiene la certeza de las cosas que pasaron, pero es como si hubieran pasado y la duda mata, ¿no? Y lo que nosotros queremos hoy es tener victoria sobre la duda y afianzar nuestra fe. Porque además, si ya tenemos victoria sobre el pecado, pues también tenemos victoria sobre la falta de fe. Porque la falta de fe, ¿qué crees que es? Es pecado. Vamos a ver en Romanos 14, 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Imagínate eso. Y si no tenemos una vida de fe, si no tenemos victoria en fe, entonces tenemos una vida de pecado. Qué terrible sería. Pero no te preocupes, Dios nos ha dado la victoria. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Y la falta de fe es pecado. Entonces ya tenemos la posibilidad, la victoria de poder vivir una vida de fe. La siguiente área sobre la cual nos da la victoria, sobre la cual somos victoriosos, es sobre Satanás. Tenemos la victoria sobre Satanás. Y vamos a ver 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y fíjate nada más aquí, sed sobrios y velad. O sea, estate atento, para que cuando oigas el rugido del león, corras hacia el otro lado. Y fíjate que no sucede así. Si el león o la leona, porque en el reino animal son las leonas las que cazan, fíjate qué sabias son los leones, ¿eh? Ellas son las que traen la comida. En el reino animal las leonas van, pero imagínate las leonas rugiendo por todos lados alrededor de las presas. ¿Qué pasaría? Pues las presas se van y no las alcanzan. O sea, tú has visto seguramente, porque además es asombroso cómo lo hacen, todas las estrategias de los leones para atrapar a su presa. Se dividen, una se va para allá, otra se va para el otro lado, pero todas en estricto sigilio, así en absoluto silencio, al grado que las presas no las pueden oír porque si no se irían. Entonces nosotros salimos a la calle y decimos, pues igual cuando oiga yo rugir al león me meto a mi casa. No, cuando oigas rugir al león, ¿sabes por qué ruge el león? Porque ya te tiene. Es el grito de victoria del león, ya te tiene. Y así las leonas corren. Yo he visto esas películas, corren, atrapan a su presa y cuando atrapan a la presa es cuando rugen. Así que nos ha librado Jesús
del león, o sea, nos ha dado la victoria sobre Satanás. Romanos 8, versículo 38, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. ¿De quién? Pues de Satanás. Tenemos esa victoria, tenemos la victoria sobre Satanás, sobre este enemigo que además tenemos la confianza de que huirá de nosotros, como huían los demonios de Cristo. Vamos a ver Lucas 4, 40 y 41. Lucas 4. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Y vamos a ver también Santiago 4:7. Que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Así que nosotros tenemos victoria total sobre Satanás y él va a huir de nosotros. Yo les leía a mis hijos cuando estaban más chicos, y ahora a mis hijas también, un libro con algunas historias, y había una historia de una persona que vivía en un calabozo de un castillo, y un día salió esa persona porque fue liberada por el rey de un castillo vecino. Y en ese castillo pues había jardines, había comida, no vivía en un calabozo, vivía todo como hijo del rey. Y un día, jugando en el jardín, vino el dueño del castillo donde él había estado en el calabozo. Vino ese señor, se brincó la barda, entró al jardín del rey bueno, entró con el látigo y le dijo: tú tienes que venir otra vez conmigo. Y se puso a temblar. Y le dijo: pues tú eres de mi propiedad, te escapaste de mi calabozo, pero no te voy a dejar salir nuevamente. En este momento vas a regresar y vas a estar ahí atado por el resto de tu vida. Y entonces el otro estaba súper espantado, temblaba, lloraba, ya estaba yendo con este amo malvado, hasta que se dio cuenta de una cosa: que a pesar de que este amo malvado traía el látigo, nunca le había pegado, no le había vuelto a tocar. Y le dijo: ¿sabes qué? Tú ya no tienes poder sobre mí, tú ya no eres mi amo. Y así nos da la victoria Dios sobre Satanás. Nosotros podemos voltear y decirnos: tú no me mandas, tú no tienes poder sobre mí. Ni aun Satanás nos puede separar del amor de Cristo. Y bueno, por último, Dios nos da la victoria sobre la muerte. La muerte, porque pues no hay nada en el universo entero que pudiera separarnos del amor de Cristo, ni la muerte. Y aún en este versículo de Romanos 8:38 se menciona en primer lugar. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte. La muerte, porque siempre es un temor que tenemos. Dicen que es como el rey de los temores. Es por lo cual muchos estamos toda la vida sujetos a servidumbre, como dice Hebreos 2, lo leemos rápidamente, Hebreos 2, 14 y 15, que dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte
al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es el mayor de nuestros temores, es el temor de temores. Y aquí lo que dice es que Él librará al no dice que nos librará de la muerte física, lo que dice es que ni la muerte física nos podrá separar de la presencia de Dios, del amor de Dios, y nos da la victoria sobre la muerte. Vamos a ver 1 Corintios 15, 57 y 58. Donde precisamente Pablo está hablando de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando? De la muerte. ¿Sobre qué es la victoria? Sobre la muerte. Así que no hay nada que nos pueda separar. Y en resumen, como dice este versículo de Romanos 8:39, ni lo alto, en el 38, en el de arriba dice, ni lo presente, ni lo porvenir. O sea, ninguna circunstancia por la cual estés pasando ahora, nada de lo que puedas enfrentar en el futuro, podrá separarte del amor de Cristo. Luego dice el versículo 39, ni lo alto ni lo profundo. Así que por muy alto que subas o por muy bajo que desciendas, nunca encontrarás nada que te separe del amor de Cristo. Y luego dice aquí, ni ninguna otra cosa creada, nada. Por si cualquier cosa se le hubiera olvidado a Pablo, él lo está cubriendo aquí. No hay nada de lo creado que te pueda separar del amor de Dios. Este es el capítulo de la victoria, el capítulo en donde nos dice Dios, cuando empiece el capítulo, que no habrá ninguna condenación ya para nosotros, y termina diciendo, no hay ninguna separación de Dios. Es el capítulo de la victoria. Me acuerdo que cuando mi papá estaba ya pues muy cercano a partir de este mundo, este es el capítulo que él quería que yo le leyera. Él me pedía que le leyera este capítulo. Y es el capítulo de la victoria. Una victoria que te pertenece hoy y que te puedes apropiar el día de hoy. El 31 de julio de 1938, apenas hace unos cuantos años, se reunieron más de 15,000 esclavos en Jamaica para celebrar la abolición de la esclavitud. Y simularon un funeral para decir, ese enemigo que es la esclavitud ya murió, ya vencimos a ese enemigo. Y simularon ese funeral, y en el ataúd pusieron grilletes, pusieron las bolas con las que estaban atados los esclavos, pusieron cadenas y celebraron con gritos de victoria porque el enemigo de la esclavitud había sido ya vencido. Ellos tenían ya la victoria. Sus vidas empezaron a cambiar ese día. Imagínate un esclavo que de repente tiene grilletes, se publica una ley, alguien viene, le quita el grillete y ya no los tiene. Se puede mover, puede salir, puede ir a donde él quiera. Nadie se lo va a impedir. Imagínate el grito de victoria para una persona así. Que vea a sus hijos nacer con grilletes, sin aspiración a cambiar su vida, y de repente ya es libre. Se publicó la ley de la abolición y ellos
fueron beneficiados porque la conocieron y porque se la apropiaron. Pero hubo otras personas en Jamaica que vivían lejos, en zonas rurales, que no se enteraron que se había publicado la abolición de la esclavitud hasta mucho tiempo después, y para algunos pues nunca se enteraron y fue demasiado tarde. Siguieron viviendo en derrota y en esclavitud. Tú conoces hoy que Dios te ha dado la victoria, porque Él la tiene y nos la da. Y la victoria que nos da sobre la carne, sobre el yo, sobre el mundo y sobre Satanás. Y muy particularmente sobre ese temor que a veces nos invade de la muerte. Tú la tienes hoy, esa victoria. Gracias.